Bien, mis hermanos, vamos a continuar con el fe y la tentación. Continuamos hoy con la segunda parte. Es importante saber acerca de la fe y la tentación, cómo Dios, por medio de la fe que ha depositado Él en nosotros, nosotros podemos vencer a la tentación, o soportar la tentación, o huir de la tentación. Y para esto vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y vamos a ver cómo Dios nos da promesas tan grandes acerca también de aquellos que vencemos la tentación. Quiero nuevamente recordar, la tentación no es pecado, para que no vayan a creer que tenemos el pecado de la tentación. Eso no hay, no existe. Es el estudio número 12 de los estudios de la fe. Y aquí vamos a ir viendo lo que dice la palabra de Dios. Santiago 1:12 nos dice de esta manera en su palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, nos habla de que felices, gozosos, bienaventurados somos cuando soportamos la tentación. ¿Qué es soportar la tentación, mis hermanos? Pues recibir, soportar los embates del enemigo, aguantar, estar de pie, o más bien estar de rodillas, porque de pie es muy difícil soportar la tentación. Para soportar la tentación tenemos que estar de rodillas, reconociendo que no podemos. Y antes de continuar con esto, vamos a hacer un poquito de recuento de lo que vimos en el estudio pasado. En el estudio vimos que de dónde proviene la tentación y las artimañas del enemigo para presentarnos la tentación de una manera que no parezca malo a nuestros ojos. Si se acuerdan que hablamos acerca de Eva, cómo ella vio el fruto, y pues lo vio no sé cuántas veces, lo ha de haber visto, pero cuando viene la tentación es cuando empezó a ver detenidamente ese árbol y ese fruto. Y muchas veces así sucede. Nosotros vamos caminando como si nada, pero el enemigo susurra y dice: ya viste, ya oíste, ya sentiste, ya probaste, y es a donde empezamos a caer en ese problema de la tentación y puede llegar también a caer en el pecado. Así que nosotros tenemos que tener cuidado mucho con nuestros 5 sentidos, porque aunque parezca agradable, codiciable, apetitoso, suculento, al final es como la carnada de un pez. Tiene un anzuelo que mata. La tentación al final es como ese anzuelo escondido. Se ve suculento y todo, pero al final el anzuelo llega y mata al pez. No seamos como los peces que caigamos en ese anzuelo, en esa carnada que nos pone el enemigo. También estuvimos viendo que nada de lo que hagamos en oculto, aún lo que albergamos en nuestra mente o en el corazón, puede pasar inadvertido ante los ojos de Dios. Dios conoce todo de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras entrañas, nuestro corazón. Él conoce todo. Yo puedo decir: no, yo no he sido tentado, pero Dios dice: no seas mentiroso, siempre eres tentado y todos los días eres tentado. Lo mejor es confesar que soy tentado y pedirle ayuda a nuestro ayudador, a nuestro Dios, a nuestro consolador también, a nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, perdón. Así que no creamos que Dios va a pasar desapercibido nuestro pecado, así que mejor es pedirle ayuda al Señor, orar y creyendo con fe que el Señor nos guardará de todo mal. Así que, mis hermanos, recuerden que todo al final sale a la luz, todo se manifiesta y podemos llegar a ser avergonzados si cedemos a la tentación. ¿Qué es lo que prefiero? Pedir y clamar al Señor ayuda para que no me deje caer en tentación, a ser avergonzado, no nada más por el Señor, sino también por los demás. Porque puede llegar a notarse ese pecado, puede llegar a salir a la luz ese pecado, y lo que yo albergaba en mi corazón, dice Dios, no, yo lo voy a mostrar a todos, como en el caso de David. David pensó que había terminado todo bien,
dijo, ya tengo nueva esposa, ya murió Urías, ya no pasó nada, y dice Dios, no, tu pecado va a salir a la luz. Nada puede estar oculto de del poder de nuestro Dios, de la autoridad de nuestro Dios, y Él, sabiendo todo nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras entrañas, Él va a sacar a la luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No es decir, no tentación, no vengas, no vengas. La tentación va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Y a lo mejor hoy venciste y dices, ya salí airoso de la tentación. Y dices, Satanás, no, mañana te va a volver otra vez. O al ratito otra vez, y al ratito otra vez. Y diario va a estar la tentación. Entonces nosotros tenemos que estar diariamente orando al Señor para no caer en esa tentación. ¿Y por qué necesitamos hacerlo y reconocer que Dios lo sabe? Porque Él conoce nuestros pensamientos, conoce los deseos de nuestro corazón, conoce todo lo oculto, y Él conoce todo y queda expuesto ante su mirada. Nada puedes ocultarle al Señor. Nada te vas a llevar a la tumba sin que el Señor lo sepa. A lo mejor tu pastor no lo sabe, a lo mejor tu esposa, tu esposo, tu mamá, tus hijos no lo van a saber, pero Dios sí lo sabe. Y acuérdense que hay un juicio del trono blanco y hay un tribunal de Cristo. Así que ni los inconversos van a poder ocultar sus pecados y sus tentaciones, ni tampoco los hijos de Dios. Todos vamos a comparecer delante de Dios o delante del tribunal de Cristo, y todos vamos a ser aplaudidos o coronados o avergonzados. Porque aquí dice la palabra donde estábamos leyendo, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, quiere decir que va a estar el embate tras otro, uno tras otro, uno tras otro y uno tras otro, pero el varón que vence la tentación, vence la prueba, resiste la prueba, dice el Señor que es bienaventurado y que aparte recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y quiénes somos los que soportamos la tentación? Los que verdaderamente amamos al Señor. Los que no, se van a dejar llevar por las olas de la tentación y van a caer en el pecado, van a caer en el anzuelo que Satanás les ha puesto. También debemos reconocer y aprender que Dios conoce nuestras luchas diarias. Él sabe nuestras luchas diarias, Él las conoce, Él sabe por dónde estamos pasando. Aquí la diferencia, mis hermanos, Satanás conoce nuestro pasado y por medio de nuestro pasado nos ataca. Y nos ataca y nos ataca y nos ataca. Si tú tuviste el problema de la drogadicción, va a estar atacándote en la drogadicción. Si tú tuviste el problema de la mentira, va a atacarte en la mentira. Si es la avaricia, en la avaricia. Si es el adulterio, si es la fornicación, en el adulterio. O sea, Satanás sabe tu pasado, ¿sí? Pero la gran ventaja, ahora hablando de Dios, es que también Él sabe tu pasado, pero sabe tu presente y sabe tu futuro. Y sabe Él que si verdaderamente eres hijo de Dios, Él te va a poder librar si tú clamas a Él. Entonces tenemos un gran ayudador, un ayudador que nos va a ayudar a vencer cualquier tentación. Por eso dice, bienaventurados y recibirán la corona los que le aman. Porque Dios va a sostener a los que le aman, va a ayudar a los que le aman, va a guardar a los que le aman si clamamos a Él. Porque si nos descuidamos tantito, podemos caer en el pecado. Entonces, ¿qué es lo mejor? Ir a pedirle al Señor ayuda, porque yo no puedo. Yo no puedo, Señor, soy débil, soy frágil. Tú me comparaste con una vasija de ¿qué? ¿De oro? ¿O de piedra? ¿O de acero? Una vasija de barro. Nada más le hacemos tantito aquí al barro y pum, se quiebra. Y más si es de Amozoc. Dicen por ahí, parece Sollita de Amozoc. Bueno, los que no conocen Amozoc, es un pueblito de Puebla donde dicen que el barro es muy frágil, que con cualquier cosita se quiebra. Y así nosotros somos ollitas de Amozoc. Somos ollas frágiles, ollas que fácilmente nos podemos romper si no estamos afirmados a la roca que es Cristo. ¿Cuán frágiles somos? Totalmente.
No podemos confiar en nosotros mismos. Maldito el varón que confía en su propio brazo, en su propia mente. No, yo voy a poder. Yo no necesito al Espíritu, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Cristo, yo soy valiente. Y más tardas en hablar que caes inmediatamente. Entonces, Señor, soy frágil, soy débil, el pecado abunda, pero yo sé que la gracia sobreabunda, Señor. ¿Sí qué? Si voy y clamo a Él, si pido ayuda. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos toda la armadura de Dios para clamar y pedir ayuda. ¿Pero qué hacemos? Nos queremos sentir valientes. No, David reconoció que si no fuera porque iba en el nombre de Jehová y Jehová iba por delante, él sabía que iba a vencer al gigante, a Goliat. Pero muchos no creemos en eso. Creemos que ya somos valientes, que ya somos fuertes y que yo arrebato y que Satanás te voy a quitar todo aquí y ahora y pues te voy a pisar la cabeza y no sé qué tanto dicen. Mis hermanos, no podemos nosotros. Cada vez que vamos en una victoria es gracias a nuestro Dios que nos ha dado la armadura y nos ha dado esto que tenemos en nuestras manos para poder pelear, que es Cristo y su Espíritu Santo. Dios conoce a sus verdaderos hijos y sabe que necesitamos de Él y de su Espíritu para vencer diariamente a la tentación. Él sabe y le permite al tentador que nos tiente. O sea, Dios nunca va a decir, no, Satanás, a él no me lo toques, porque es el apapachado de Dios. No me lo toques porque es la princesita de mi princesita o mi apapachado. No, mis hermanos, dice Dios, yo te voy a dar permiso, Satanás. Y con esto Dios nos muestra que siempre seremos tentados, pero no siempre caeremos en dicha tentación. ¿Cómo te sientes cuando caes en la tentación? ¿Te sientes derrotado, humillado, avergonzado? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es ir al Señor y pedirle perdón. Algo muy importante, un paréntesis de este tamañote, grande. Cuando yo soy tentado, yo no voy a ir a pedirle perdón a Dios por la tentación, ¿sí? Porque muchas veces llegamos y les decimos, Señor, perdóname por lo que pasó por mi mente. A ver, espérame. Todo el día vas a ser tentado. Todos los días vas a ser tentado. Señor, perdóname porque permití que la tentación se albergara en mi corazón y empezara yo a maquinar lo que es el pecado. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Si tú ves una mujer y la deseas en tu corazón, ya pecaste, ya cometiste adulterio. Entonces no es lo mismo que pasa una mujer, la ves y volteas, no estacionas tu mirada, no dejas que la mente maquine, y si quiere maquinar, ve al Señor y pídele ayuda. ¿Sí? Para que no digas, ya pequé. No, Señor, gracias por haberme librado de la tentación. Tenía yo ganas de gritar, de agarrar la cachetada y golpear. No, Señor, quítame este odio, rencor, resentimiento, coraje, lo que sea. La tentación no descansa. No descansa. El enemigo, el tentador, no descansa. La tentación siempre va a estar. Pero lo importante es que vencer la tentación. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. ¿Sí? Entonces la prueba viene, la tentación viene, pero no dejo que caiga yo en el pecado. ¿Cómo no lo voy a dejar? Por medio del Espíritu Santo. Y eso, mis hermanos, tenemos que creerlo. ¿Y eso cómo lo vamos a creer? Por la fe que Dios ha depositado en nosotros. ¿Sí? Y todo el mundo podrá decir, ay, sí, yo lo vi. Bueno, sí, me viste, pero yo le pedí al Señor que borrara todo. Ahora sí que me reseteara cada vez que la tentación llegara. Así que, mis hermanos, no siempre vamos a caer en dicha tentación. Vamos a ser tentados siempre. Dios tampoco va a evitar que seamos tentados, ni se lo prohibirá a Satanás, pero Él nos ha dado una armadura para usarla sabiamente y salir victoriosos. O sea, Dios le va a decir a Satanás, ¿quieres zarandearlo? Ándale, ve. Y le va a dar permiso.
Y si no, pregúntenle a Job. ¿O qué dijo Dios? No, a Job no me lo toques. Él ya está bien. Él ya casi ya tiene alitas y aureola. No, le dijo, ve. Incluso nuestro Dios, ¿qué le dijo a Satanás? ¿Ya te diste cuenta en mi siervo Job? Así que nadie puede vivir una vida cristiana, mis hermanos, totalmente libre de tentaciones. Nadie, ni Job, ni Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana vivió tentaciones. Muchos hablan y dicen, la tentación de Jesús. No, mis hermanos, no fue la tentación de Jesús en el desierto. No fue nada más una sola vez. Mucha gente cree que nada más una sola vez fue tentado nuestro Señor Jesucristo, y no, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo sí fue tentado, pero sin pecado. O sea que fue probado, pero sin pecado. Y la tentación es una prueba que si no estamos firmes en la roca y firmes en la fe, seremos reprobados. Nuestro Señor Jesucristo, que estuvo firme, era todo Dios, pero era todo hombre. Él pudo haber caído en la tentación, sí, igual que Adán. Así Adán fue tentado y cayó. Así nuestro Señor Jesucristo pudo haber sido tentado, pudo haber caído en las tentaciones en las que estuvo él. ¿Por qué? Porque la tentación no es esporádica. Si nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo nada más fue tentado en el desierto, quiere decir que entonces a nosotros nada más nos va a tentar de vez en cuando el enemigo. Y no, mis hermanos, la tentación no es esporádica. ¿Qué significa que no es esporádica? Que no viene de vez en cuando. La tentación es todo tiempo, en todo momento. Aún no, nosotros cuando dormimos hay tentaciones también. Así que no podemos dormirnos creyendo que porque somos salvos el tentador no nos dejará de estar atacando. No, yo ya me voy a dormir, el tentador no va a llegar. No sé quiénes se acuerden de sus sueños o quienes han despertado en medio de los sueños como diciendo, apártate de mí, quítate porque no, y te pones a orar al Señor. De verdad, mis hermanos, el enemigo no duerme y sus demonios tampoco duermen. Y tampoco estoy hablando nada más de dormir literalmente. También muchos duermen espiritualmente. Muchos duermen tan espiritualmente que caen en las tentaciones. De pronto he oído hermanos, hermanas que dicen, es que hice esto y ya después me arrepentí. Pues sí, por eso tenemos abogado, porque Dios sabe que vamos a caer en pecado. ¿Sí? Recuerden, pedimos perdón por los pecados, no por las tentaciones. Así que cuando alguien está dormido literalmente, es lo mismo que estar dormido espiritualmente. ¿Qué pasa cuando estás dormido literalmente? Estás indefenso y expuesto a cualquier situación sin posibilidad de evitarlo. Estás expuesto, indefenso a cualquier situación. ¿Cuánta gente han oído que vino un terremoto y todos estaban dormidos y quedaron ahí? Murieron. Estamos expuestos cuando estamos dormidos. ¿Sí? No sé si recuerdan apenas que estábamos dormidos y se quería incendiar la casa y ¡bum! Gracias a Dios que el Señor nos despertó a mi esposa y de esa manera se evitó el incendio, pero si no, ahí hubiéramos quedado. ¿Por qué? Porque estábamos indefensos y expuestos a esa situación. Y lo mismo nosotros cuando dormimos, creyendo que estamos firmes, creyendo que no va a pasarnos nada, creyendo que va a estar todo correcto y todo bien. Tenemos que estar en vigilia día con día, todo el tiempo, porque el exceso de confianza puede hacer que durmamos y que no estemos vigilantes ante la tentación. Mis hermanos, hay una historia de Saúl y David que ahí nos damos cuenta cuán expuestos estamos cuando estamos dormidos literalmente, cuán indefensos estamos. Yo no sé si recuerden la historia de David cuando iba caminando, escondiéndose, y de pronto supo que Saúl estaba en un campamento. Y fue David
con su escudero, con su ayudante, y vieron a Saúl durmiendo. Su ayudante de David, este hombre Abisaí, su Abisaí de David, le dijo: ve a Saúl durmiendo, es el momento de que lo podemos matar. ¿Estaba qué? Indefenso, y podían matarlo en ese momento. Y no quiero seguir la historia, nada más quiero que muestren cuán indefensos y fáciles de derrotar cuando nos quedamos dormidos. David pudo haber matado ahí a Saúl y acabar ya con el problema. Y es lo mismo con nosotros. Si decimos: a mí no me va a pasar, no, yo puedo vencer la tentación, no, yo puedo entrar a un campo nudista y no me va a pasar nada, cuidado. Por eso es que dice la palabra de Dios: huye, huye de cualquier tentación, huye de las pasiones juveniles, huye. ¿A cuántos hemos visto caer por una tentación emocional? ¿A cuántos hemos visto caer por una tentación sexual? ¿A cuántos hemos visto caer por tentaciones tan insignificantes a lo mejor para uno de nosotros? Pero dice el Señor: tú que dices que estás firme, ten cuidado, no vaya a ser que caigas. Mira que no caigas. Entonces, mis hermanos, la tentación está buscando el momento preciso para que tú, en medio de tu debilidad, caigas. Por eso, mis hermanos, no podemos seguir siendo débiles en la fe. Tenemos que estar firmes en la fe. Porque David después habló desde lejos y le dijo: Saúl, aquí tengo tu espada. Y Saúl se dio cuenta que aún sus guardias, aún sus protectores, se habían quedado dormidos. Así que, mis hermanos, es necesario velar las 24 horas del día. Híjole, ya no van a dormir ahora sí. Pues a tomar café y al hacer boots para que no se duerman. No, mis hermanos, estoy hablando espiritualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa y está buscando el momento propicio para atacar y destruir. Dice 1 de Pedro 5, 8, 9, no vayan, sean sobrios y velen, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe. ¿Cómo vamos a resistirlo? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todos nuestros hermanos están sufriendo tentación en todo el mundo. La Iglesia Universal está sufriendo tentaciones. Por eso dice 1 de Pedro 5, 8 y 9, sean sobrios y velen, porque el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y no es que te va a comer en carnitas, ni te va a comer en un taco, no, te va a destruir. El enemigo te va a zarandear, te va a acabar, se puede acabar tu ministerio, pueden desconfiar ya ahora tu esposo, tu esposa, tus hijos, van a decir: pues no, que muy cristiano, no, que muy cristiana, y mira dónde estás, todo por darle lugar al diablo. No demos lugar al diablo, mis hermanos. Y hablando de nuestro Señor Jesucristo, yo quisiera ver unos puntos de donde fue tentado nuestro Señor Jesucristo, para que no creamos que nada más fue en el desierto. En Mateo 4:1 nos habla de que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Es la primera tentación que se divide en tres. Si ustedes recuerdan, fueron división en tres tentaciones: en la comida, en el poder y en que se aventara para tentar a Dios. Pero Dios no puede ser tentado. Después fue tentado por fariseos y saduceos. En Mateo 16:1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Los fariseos y los saduceos fueron unos ayudantes de Satanás para estar tentando a nuestro Señor, del Shabbat, etc. También, incluso, por eso tengamos cuidado, mis hermanos, con los mismos hermanos, porque dice la palabra que fue tentado también nuestro Señor Jesucristo por Pedro. ¿Y cómo fue tentado?
argumentando autocompasión. Cuidado cuando somos tentados con la autocompasión, mis hermanos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Mateo 16, 22, 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Eso es autocompasión. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Sí es cierto, pobre de mí. Pobre de mí, esta vida no vale la pena todas estas almas pecadoras. No, mejor sí voy a irme mejor con mi papá y me voy allá al reino celestial y ya hay que se mueran y se vayan todos al infierno. No, mis hermanos. Ahí inmediatamente nuestro Señor Jesucristo dice que volviéndose, o sea, volteándose a él, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que Pedro era Satanás? No, que Satanás estaba utilizando a Pedro para que nuestro Señor Jesucristo tuviera autocompasión. Y muchas veces, también mis hermanos, viene la tentación de la autocompasión. Nadie me quiere, todos me odian, nadie me reconoce, pues yo qué mal les he hecho, si yo soy más bueno que el pan, Lulú, no, el pan Lulú es de la feria de acá de Zacatecas, ¿verdad? Entonces, de verdad, mis hermanos, siempre estamos buscando algo para autoconmiserarnos. Y dice el Señor, cuidado con esa tentación, porque a veces eso te hace desviar tu mirada del Señor, que Él también fue tentado, Él fue atacado, y Él, a lo mejor tú tienes el vituperio que te están dando, a lo mejor Él tiene razón, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pudieron haberle dicho de malo? O qué más bien, ¿qué pudo haber hecho de malo? Nada, mas sin embargo fue tentado. Y también Satanás utilizó a Pedro, a un apóstol, a un hermano en Cristo, para que Satanás fuera el que ganara. Mas sin embargo Jesucristo no se dejó vencer por esa tentación. También nuestro Señor Jesucristo fue tentado durante todo su ministerio aquí en la tierra. Que si sanaba enfermos era malo, que si lo hacía en Shabbat mucho peor, que si era tentado en el Getsemaní, que si era tentado en todo para que cayera, pero nunca cayó. Fíjense, tanto fue la autocompasión que llegó un momento en que nuestro Señor Jesucristo también, no fue Pedro el que le dio la autocompasión, fue él mismo. Él llegó, nuestro Señor Jesucristo, al Getsemaní y dijo, Señor, mi alma está quebrantada. Haz de mí pasar esta copa. No permitas que tome yo esta copa, la copa de la ira. Y ya después llega el Señor, lo reconforta y termina diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, mis hermanos, antes de que caigamos en la tentación, clamemos al Señor, pidámosle al Señor para que el Señor nos dé la fortaleza para decir, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, yo sé que vienen más tentaciones, pero yo sé que tú me vas a sostener, tú me vas a levantar, tú me vas a ayudar. ¿Sí? Así que mi Señor Jesucristo no nada más fue en todo su ministerio, aún ya clavado en la cruz, también fue tentado, mas sin embargo no cayó. No sé si se acuerdan qué es lo que pasaba la gente y diciendo, a ver, tú que te dices el Hijo de Dios, bájate de ahí. Aún los que estaban crucificados junto a nuestro Señor Jesucristo, a ver, sálvanos. Seguía siendo la tentación. ¿Cuál era la tentación? Que no muriera por nosotros. Que Él se salvara terrenalmente. Que Él se salvara carnalmente. Que Él pudiera demostrar que era Dios. Y así, en caso de que hubiera sido, no se hubiera consumado la obra, ni se hubiera consumado para lo que vino Cristo aquí en la tierra. Por eso cuando Él muere, antes de que Él muera, dice, consumado es. Él tenía que cumplir todo y sin caer en la tentación, sin pecado. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que aprender de Él
porque también podemos hacer esas pruebas, podemos sobrellevarlas o podemos sortearlas o podemos salir adelante. Vamos a ver un poco acerca de la presión de las tentaciones. Primera de Corintios 10, 12 y 14. Vamos a ver qué pasa cuando viene la presión de las tentaciones. Primera de Corintios 10, 12 al 14. De verdad, mis hermanos, todos vamos a ser tentados. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Todo mundo va a estar sufriendo tentaciones, pero por fe y con fe podemos vencerlas. Espero y estemos aprendiendo de eso y que Dios cada día te esté ayudando a vencer las tentaciones que están llegando a tu hogar, que están llegando a tu vida, que están llegando a tu mente, que están llegando a tu corazón. Dice Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, mis hermanos, las tentaciones que vienen a nosotros son para nuestra carne, para nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra alma ya perteneciendo a Cristo, no vamos a perder la salvación. Es la carne la que puede caer en la tentación. Así que dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará, eso es un alivio, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué dice Pablo huid de la idolatría hablando de la tentación, mis hermanos? Porque la idolatría también es una tentación. La idolatría también es una presión que traemos, mis hermanos, todos día con día. Cuando tú idolatras a tus hijos, puedes caer en el pecado de desobedecer a Dios y ya no le das vara, ya no le das la palabra de Dios. A lo mejor le estoy dando mucha palabra a mi hijo, a lo mejor le estoy dando mucha vara, y dicen los psicólogos que hablando con el niño se entiende. No, el niño necesita vara porque es rebelde, es necio, y no se va a traumar, va a agradecer la vara cuando crezca. Así que necesitamos darle vara. Ay, no, mi niño tiene que conocer de todo porque si no va a quedar traumado. Y dicen los psicólogos que es mejor hablarle que reprenderlo o disciplinarlo. Mentira del diablo, mis hermanos. Tengan cuidado con las mentiras del diablo. A veces es mejor una chancla voladora que una palabra porque no la entienden. Así que, mis hermanos, huir de la idolatría, dice la palabra de Dios. Después Pablo, después de que todo lo que habló de la tentación, nos habla de la idolatría. Y lo peor de todo es que, mis hermanos, también muchos han caído en la avaricia, en el robo, en secuestros y en tantas cosas, asesinatos por causa de la avaricia. Y dice la palabra de Dios que la avaricia es idolatría. Dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, si nos está diciendo que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros, es porque podemos caer en tentación si no hacemos morir todo esto. Y dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Y también la avaricia, que es idolatría. Así que, mis hermanos, no podemos caer en la tentación de la avaricia y de la idolatría, porque todo eso nos puede hacer pecar. Si nosotros caemos en la tentación, pecamos. Dice Primera de Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición,
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí nos está hablando bien clara la palabra acerca de lo que sucede si caemos en la tentación. ¿La tentación no es pecado? No. ¿La tentación es necesaria? ¿Qué creen? Sí. Es necesaria la tentación porque por medio de la tentación nos afirmamos más en la fe, los verdaderos hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios salen a la luz. Así como si metes un palo en el agua, por más que lo sostengas y lo sostengas y lo sostengas, al final te va a ganar y ¡pum! Va a salir arriba. Así es lo mismo el que no es hijo de Dios. La tentación va a sacar a la luz al que no es verdadero hijo de Dios. Al que es verdadero hijo de Dios, la tentación le va a ayudar a afirmar su fe, a depender más de Dios, a crecer más en fe, a confiar más en el Señor, que Él nos librará de todo mal. Por eso dice la palabra que los que somos tentados, el Señor no va a dejar que caigamos en la tentación, no nos va a dejar en una tentación que no podamos resistir y que Él nos va a dar la salida para que podamos soportar. Pero ¿cómo vamos a poder soportar? Si clamamos a Él. ¿Cómo vamos a poder soportar si creemos en Él? ¿Cómo vamos a poder soportar si vamos a clamarle, pedirle y necesitamos ayuda, Señor? Porque soy frágil, porque no puedo yo solo. Pero ¿qué decimos? No, yo sí puedo, págatelas. Entonces, mis hermanos, necesitamos aprender eso, porque el que cae en la tentación se extravía de la fe y son traspasados de muchos dolores. No quieres estar pide perdón por tus pecados, no cedas a la tentación. No cedas a la tentación. Así que mis hermanos, estos versículos que acabamos de ver nos enseñan dos cosas. Que las tentaciones son una presión que casi nos ahoga y que si pertenecemos a Dios, Él mismo no permitirá que la tentación que llegue a nuestras vidas sea imposible de sobrellevar y caigamos. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. Las tentaciones son una presión que casi nos ahoga y que si pertenecemos a Dios, Dios mismo no permitirá que la tentación que llegue a nuestras vidas sea imposible de sobrellevar y caigamos. Si se dan cuenta, Dios no va a permitir que caigamos en la tentación si vamos a Él. Si nosotros no vamos a Él, vamos a caer en la tentación. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Si Eva y Adán hubieran clamado al Señor, Señor, mira, aquí está Satanás diciéndome que coma yo de este fruto, no hubieran caído en la tentación. Pero ¿qué hicieron? Ay, pues sí, vamos a comerlo. Total, se ve apetecible, se ve jugoso, se ve bueno. No creo, qué malo es tantito. ¿Qué tanto es tantito? Dicen por ahí. Y caen en el pecado. Entonces, mis hermanos, no caigamos en el lazo del enemigo. Huyamos de la tentación. Y la otra es que cada tentación o prueba que venga a nosotros, Dios proveerá una forma de resistirla si le buscamos. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, mis hermanos. O sea, siempre buscar a Dios, siempre buscar la roca, siempre buscar el ancla de nuestra fe, siempre clamar a Él, siempre estar en oración y de ayuno constante, mis hermanos. Así que debemos confiar en que tenemos el apoyo divino en nuestro caminar, siempre y cuando vayamos al apoyo divino. ¿Qué hizo David? ¿Clamó a Dios antes de ir al adulterio? ¿Clamó a Dios o hizo lo que tenía que hacer antes de ver a Betsabé? No. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Irse a la guerra. Si él hubiera estado en la guerra, no hubiera caído en la tentación, porque no hubiera visto la ventana, pero no hubiera abierto la ventana, no hubiera visto a Betsabé. ¿Pero qué hizo?
Se quedó creyendo que él podía vencer la tentación. Ay, hoy no voy a la congregación, mejor me quedo viendo Rosa de Guadalupe. Ay, hoy no voy a la congregación, al fin estoy bien firme en la fe. No, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El alimento tiene que ser diario. Ay, no, hoy no voy a orar, porque ¿para qué oro? Tienes que orar en la mañana, en la tarde, en la casa, en la oficina, a todos lados, en todo momento. El enemigo no descansa, ¿sí? Así que tenemos apoyo divino siempre y cuando vayamos. Porque si somos como David o como Adán y Eva, vamos a caer. Y como muchos otros más. Así que el decirnos líbranos del mal nos muestra que nuestra fragilidad y nuestra debilidad, pero también nos muestra nuestra fe, esperando que nuestra oración sea respondida. Como dijeron los apóstoles, enséñanos a orar. Ok, te voy a enseñar a orar. Ora de esta manera, de esta manera. Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Qué nos está enseñando la oración? Que debemos de clamar al Señor para que nos libre del mal, para que no caigamos en la tentación. Pero es orar, pedir, clamar. Necesitamos de ti, Señor. Yo no puedo solo. Reconozco que este cuerpo de muerte es un cuerpo que quiere y anhela las cosas del mundo. Él quiere pecar, él desea pecar, pero el Señor lo va a retener por medio de la oración y la fe. ¿Sí? Así que la oración está contestada, pero no significa que nunca tendremos tentaciones y que siempre seremos librados. Tengamos cuidado de no sentirnos los super impecables. Todos podemos llegar a pecar si cedemos a las tentaciones. Y cada vez que vencemos una tentación, es una promesa cumplida de que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Todos los días está el Señor, todos los días está ahí con nosotros. Él está viendo y me dice, no hagas esto porque vas a caer. No, Señor, yo no caigo. Bueno, cáete. Y cuando vemos, ay, Señor, ya me raspé, ay, Señor, ya me caí, ay, Señor, ya pequé. El Señor lo que no quiere es que pequemos. Pero como sabe que somos frágiles, para eso nos tiene a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo de Dios. Espero y estemos entendiendo de verdad, mis hermanos. Dios nos ha dado toda la armadura. Nosotros somos los que no la queremos usar y ahí andamos usando la armadura de Saúl. Sí, es lo que hicieron con David. A David le pusieron la armadura de Saúl y dijo, no, con esta armadura voy a perder frente a Goliat. La armadura de nosotros es espiritual, mis hermanos. Así que no solo tenemos al Señor Jesucristo, sino que tenemos también al Espíritu Santo que nos guía, nos redarguye de pecado y nos ayuda. Mira, estamos aquí, viene la tentación y el Espíritu Santo nos guía y dice, no, voltea tu miradita para allá, no pienses esto, no, haz aquello, no te quedes ahí, no te estaciones, no pienses en esto es idolatría, esto es avaricia, esto es odio, esto es rencor. O sea, el Espíritu Santo te está guiando y te dice, mira, por acá, por acá, por acá, vete por este lado, nos redarguye, mira, si caes va a ser pecado, mejor evítalo. Y ya después dices, ok, Señor, gracias por poner a tu ayudador delante de mí. Todos nuestros hermanos en Cristo, mis hermanos, desde los 12 apóstoles hasta nosotros el día de hoy, somos y seremos siempre duramente probados. Y entre más crezcamos en fe, menos tentaciones vamos a tener, ¿no es cierto? Entre más crezcamos en la fe, más duras van a ser las pruebas. Más duras van a ser las tentaciones, porque Satanás no te va a dejar. Tenemos que entender eso, mis hermanos. No es de que, ay, gracias a Dios, hoy no hay tentaciones. No. Entre más tengamos fe, más van a ser las tentaciones. Por eso muchos no resisten y terminan yéndose de la congregación, yéndose de la iglesia, apartándose de Cristo. ¿Por qué? Porque no soportaron la tentación. Pero los hijos de Dios vamos a terminar
Vamos a terminar la carrera. Únicamente los verdaderos hijos de Dios. Oiga, pastor, ¿eso quiere decir que todos los que se fueron van al infierno? No. Si Dios tiene misericordia de ellos, va a ser lo mismo que con Pedro. Satanás pidió tu alma para zarandearte, Pedro, pero cuando vuelvas, afirma a tus hermanos. ¿Pueden arrepentirse los que se fueron huyendo y al pecado? Sí pueden arrepentirse. Mientras tengan vida, tienen la oportunidad de arrepentirse y volver al camino o llegar al camino. ¿Sí? Recuerden que también los cristianos pecamos. Entonces, a lo mejor si era un hijo de Dios, pero fue engañado con artucias, con artimañas, pero se arrepiente y regresa al camino. O puede que no era hijo de Dios, tuvo conocimiento, pero Dios extiende su misericordia y hace que nazca de nuevo y puede entrar al camino. Eso depende de Dios, ni de ti ni de mí. O sea, Dios dice, yo tendré misericordia del que quiero tener misericordia y yo endureceré al que quiera endurecer. Que el que peca deliberadamente sí, pero Dios tiene la última palabra, no yo. Yo no puedo decir, no, ese ya nunca va a llegar a Cristo. Yo no sé, Dios me puede sorprender. A lo mejor Judas hubiera sido salvo y yo qué, pero estamos seguros que Judas no fue salvo, porque lo dice la palabra. Así que vamos a ser cada día más y más duramente probados. Los hermanos, cuando llevaron el evangelio, fueron tentados, abrumados, más allá de sus fuerzas, de tal modo que algunos llegaron a perder la esperanza de conservar su vida. Mas, sin embargo, sabían que iban a terminar con la corona de la vida. ¿Y por qué es necesario, mis hermanos, la tentación? Dice en 2 de Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 1, 8 y 9. Pueden leerlo si es que tienen el tiempo. Segunda de Corintios 1, 8 y 9. Pueden leerlo si ustedes quieren después tomar en cuenta estos apuntes. Pero lo más importante es que Dios nos muestra que las tentaciones también es para que no confiemos en nosotros mismos. No tengan mucha autoconfianza. No se amen demasiado. No crean que están libres de todo. Muchos confiamos de que a mí no me va a pasar. Pues le pasó a fulano, le pasó a sutano, pero a mí no, si yo soy el superungido de Dios. Cualquiera puede ser tentado y cualquiera puede caer en el pecado. Así que mejor no confiemos en nosotros mismos, sino confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Mis hermanos, la presión de las tentaciones son para que busquemos siempre el rostro del Señor. Cada vez que viene la presión de la tentación, busquemos el rostro del Señor. También es para que veamos nuestra bajeza, nuestra imposibilidad, ¿sí? Nuestra debilidad, que veamos nuestra necesidad y que veamos también a aquel que se compadece en medio de nuestra fragilidad. Señor, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, el día de hoy no me contestes, ya lo sabes que no me contestes, pero contéstatelo tú. ¿Cuántas tentaciones has tenido desde que te despertaste hasta este momento que llegaste? ¿Cuántas tentaciones? Y de verdad, mis hermanos, les invito a que todos los días que despierten, empiecen a ver, esta es una tentación. Esta es otra tentación, esta es otra y esta es otra, todos los días, y vas a llegar y vas a decir, híjole, fueron más de 365 o ya perdí la cuenta. El enemigo diario, cada momento te está queriendo hacer tropezar. ¿Y qué dices? Señor, quítame esto, Señor, dame fuerzas, Señor, yo no puedo solo, Señor, ayúdame.
y Señor, y Señor, y Señor, y Señor. ¿Por qué? Porque ser tentados va más allá de lo que podamos soportar, pero también nos lleva a esta fortaleza, a esta verdad. Nuestra fortaleza para soportar la prueba y la tentación no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Dice 2 Corintios 1:10, el cual nos libró, Dios, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y está hablando de la separación de Dios con nosotros. Él nos ha librado de la muerte. Ya no vamos a morir en la segunda muerte. Moriremos literalmente, pero nunca más seremos separados del Señor. Él es el que nos da la fortaleza para soportar la prueba y la tentación. Así que nosotros no podemos tener esa fortaleza y ese poder para evitar la tentación o para evitar caer. También debemos de entender que cualquier cosa que se nos presente, cualquier cosa que nos tiente o cualquier tragedia que nos suceda, nosotros debemos recordar que únicamente somos capaces de vencer en el poder de Dios. Él es el que tiene el poder. En cualquier tentación podemos alcanzar victoria, pero por medio de Cristo. A menudo necesitamos una vida de escape ante las tentaciones, pero podemos afrontarlas y ganar con confianza gracias a las promesas de Dios, porque Él es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Él nos dará también siempre, juntamente con la tentación, la salida. ¿Eh? No sé si muchos de ustedes han visto que por dónde está la salida, Señor. Ven, clama a mí, yo te responderé. Ven a mí, búscame a mí. ¿Para qué estás buscando más? No, yo puedo. Y al ratito ya estamos llorando porque no pudimos vencer la tentación. Dice Romanos 8:37 que somos más que vencedores en Cristo. Amén. Dice también en primera de Juan 5:4, todo el que nace de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si nosotros creemos que Dios nos ayudará a vencer la tentación, eso se llama fe. Tenemos una fe inquebrantable, tenemos una fe de parte de Dios, tenemos una fe que no nos permitirá caer en la tentación si clamamos al Señor. Vencer las pruebas y las tentaciones del mundo es prevalecer sobre ellas. Y los planes o circunstancias desagradables no ganarán si caminamos de día, si caminamos despiertos y si caminamos con el Señor. Nuestras tentaciones, como todo lo que nos pasa como hijos de Dios, tienen un propósito. Que oremos sin cesar y, lo que les había dicho, fortalecer nuestra fe. O sea, nosotros no vamos a ser fortalecidos. Nuestro cuerpo no va a ser fortalecido. Nuestro cuerpo cada día se debilita más, pero por medio de la fe nosotros nos fortalecemos y resistimos los embates del enemigo. No podemos con este cuerpo vencer al enemigo. El enemigo viene y nos zarandea. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces te has olvidado de que dependes de Dios y has querido hacer las cosas por tu propia fuerza y terminas cayendo? ¿Pero por qué lo hice? ¿Por qué hablé? ¿Por qué actué? ¿Por qué miré? ¿Por qué oí? ¿Por qué me ganó esto? Porque creíste y confiaste en ti y no en aquel que te puede librar de todo mal, de toda tentación. Así que, mis hermanos, oremos sin cesar y fortalezcamos nuestra fe, confiando en que el Señor conoce nuestras debilidades, pero también conoce nuestra confianza y nuestra fe en Él. Y les decía yo de Job, Dios permitió que Satanás lo tentara, lo zarandeara y lo hiciera como quisiera, porque Dios mismo sabía que Job era
un siervo como él, y que no había nadie como él en la tierra, que era varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Que no era tentado, sí era tentado, pero él se apartaba del mal, él huía del mal, él no permitía que el mal lo hiciera caer o que la tentación le hiciera caer. Mis hermanos, de veras, de verdad, tenemos el privilegio de la oración. Tenemos un privilegio, sabemos a quién oramos y por qué oramos. Ya no oramos por un auto, ya no oramos para que esto venga aquí y ahora. Oramos para que nos libre de la tentación, ¿sí? Y Dios se encargará de que nuestras pruebas no superen nuestra fe. Toda prueba, toda tentación no podrá superarnos o no podrá prevalecer si nuestra fe está firme en el Señor. Nuestra posición como hijos de Dios está asegurada. Pasaremos las pruebas si creemos y estamos convencidos de que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú crees que Dios te puede librar del mal? Entonces, cree y confía en el Señor. ¿Tú crees que el Señor te puede librar de la tentación? Afirma tu fe, confía en el Señor. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Clama a Él, búscalo a Él, pídele a Él, cree en Él, confía en Él. Él es el consumador de la fe. Y Él es el que fortalece nuestra fe. Así que esto no quiere decir que nunca caeremos en tentación también. Porque a lo mejor voy a decir, entonces ya con esto nunca voy a caer en tentación y nunca voy a pecar. No, mis hermanos, no somos impecables. Va a haber momentos en que vamos a descuidarnos. Pero tenemos un juez justo, un consolador, un ayudador, un intermediario que se compadece de nuestras debilidades y que vamos de rodillas y le decimos, Señor, perdóname. Yo no quería caer en esta tentación, me descuidé, no estuve firme en la fe, no confié más en mí que confiar en ti. Perdóname, ayúdame y vámonos para adelante. Todas las veces que caigas, ve al Señor y el Señor te perdonará, porque conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas, conoce nuestra fragilidad. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que, mis hermanos, necesitamos creer en que el Señor nos librará si nosotros clamamos a Él. Debemos de creerlo en eso, porque solo por fe el justo podrá vivir. Por fe el justo vivirá. Nosotros por fe vamos a vivir, por fe vamos a caminar, por fe vamos a creer, porque el justo por la fe vivirá. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, y vamos a orar.